Bueno, que nos hace sufrir. Creo que una cita que puse en el libro, que es de Harold Kushner, y dice: el dolor es el precio que pagamos por estar vivos. Lo que nos hace sufrir es, bueno, que la vida duele, o nos duelen cosas de la vida. La vida también alegra, bendice, maravilla, extasia, pero también duele. Entonces, bueno, la vida duele, también lo decía el Buda. Y si me preguntas qué nos duele en la vida, pues nos duelen los vínculos, los amores, los desamores, las ganancias, las pérdidas, las enfermedades, las muertes, las limitaciones. Y en el ámbito con los padres, con los hijos, con las parejas, con los amigos, con los cercanos, con los no tan cercanos a veces, con nosotros mismos. Es decir, la vida es exigente y a veces nos duele. Otra cosa distinta, y es algo que ya está muy explorado y dicho y conceptualizado, pero hago la distinción una vez más en el libro entre dolor y sufrimiento. Porque el dolor, en realidad ya lo decía Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Es decir, en realidad al libro le quise poner: sufrir no es tan fácil, hay que saber cómo. Es decir, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que saber cómo, es decir, generar maneras y tener identidades internas que están involucradas en resistirse al dolor, en resistirse a lo que es, en resistirse a lo que nos trae y empeñarse en querer que las cosas sean distintas. Y estos personajes que viven adentro pues son muy distintos, desde la víctima hasta el, qué sé yo, el juzgador, el instructor, el fiscal, el invisible, el perfeccionista. Entonces hay una galería de personajes que se empeñan en decirle a la vida que debería de haber sido de otra manera, y sufrimos porque en lugar de ser discípulos de la realidad somos opositores a la realidad. Y no digo que sea fácil, sí. En realidad, claro, cuando la vida nos duele, pues hay que hacer un proceso de aceptación, de asentimiento, como explico en el libro, para regresar a la meta del bienestar, con suerte restablecidos o fortalecidos. Pero a veces nos tocan trayectos donde navegamos en las aguas turbulentas de muchas distintas emociones, entre ellas pues el dolor, la pena, la tristeza, la culpa, la vergüenza, qué sé yo, el enojo. Pero ahí donde nos duelen las cosas, sobre todo en los vínculos, sobre todo en los vínculos. Yo perdí a mi madre ahora hace un mes y estoy muy sensibilizado con por ejemplo, con el lenguaje del perder y cómo esto toca y afecta en el cuerpo, en el sentimiento, en la vivencia, y cómo conviene procesar esto, y supongo que necesita un poco de tiempo para sentir que fluye, sobre todo no diré la gratitud, que también, pero fluye el sentir que están en un buen lugar y que uno camina con fuerza en la vida, ¿no? Así que en realidad sufrimos porque, decía, hay una canción que es de un poema, no recuerdo ahora del autor, y dice, la canta Joan Baez, dice, vengo con 3 heridas, la de la muerte, la del amor, la de la vida. Así que el amor y el desamor, la otra cara del amor, nos genera sufrimiento, y la muerte y la vida también tienen pasajes inevitables donde sufriremos. Así que... Total. Pero bueno, como decía antes, sí. Hay que distinguir dolor de sufrimiento, y para sufrir se necesita poner de nuestra parte, instalarnos en una posición. El sufrimiento es una posición, sí. El dolor es un movimiento. Todas las emociones tienen movimiento, duran un tiempo, son como olores, y luego se desvanecen y aparecen otras. En cambio, el sufrimiento es más una posición existencial que se basa en que la vida supuestamente no complace nuestras expectativas
o despedaza nuestras pertenencias, y no lo digo solo en un sentido material, sino en un sentido también psicológico, espiritual. A uno le pertenece la salud y la pierde, por ejemplo. A uno le pertenece la confianza respecto a otra persona y luego sucede algo y se pierde. Así que, bueno, el libro pretende tener un tono existencial y habla de los retos de la vida, de los grandes temas que nos toca abordar, que nos toca enfrentar. La vida es un viaje maravilloso y muy exigente también. Cada fase de la vida nos plantea retos distintos. Y la tesis principal del libro es de que la plena salud la mantenemos cuando somos discípulos de la realidad y podemos permanecer en el asentimiento, en el abrazo a la realidad, porque, como digo, la realidad es neutra, es problemática, solo que a veces no nos gusta, pero no podemos sino cabalgar a lomos de la realidad y no en su contra. Decía Pema Chodron, una monja budista, en uno de sus libros, Abrazar lo inabrazable, decía que el ego es todo aquello que se opone a lo que es. Así que la mayoría de tradiciones espirituales también concuerdan en la importancia de abrazar la realidad, cabalgar a lomos de la realidad, hacerse discípulos de la realidad, porque el reverso de esto, el contrario de esto, es oponerse a la realidad y oponerse, posiciones de oposición a la realidad son sufrimiento. Es el paisaje del sufrimiento, ¿no? Sí.